Bienvenidos a este video tutorial en el que aprenderemos a utilizar las funciones de base de datos. Inicialmente, necesitamos una base de datos, o sea, un conjunto de información organizada, como por ejemplo la que tenemos acá, para empezar a utilizar este tipo de funciones. Y en segundo lugar, muy importante, asegurémonos de reconocer el lugar donde están incluidas estas funciones. Para ello voy a hacer clic en el icono Insertar función y en esta ventana que aparece voy a buscar la categoría base de datos. Aquí encontramos distintas funciones, cada una de ellas nos va a contar para qué va a servir. De acuerdo a la necesidad que tengamos, vamos a utilizar una u otra. Para comenzar, en este ejemplo de base de datos, se nos está preguntando cuántas mujeres de esta lista que tenemos son casadas. En la base de datos debemos tener información que nos permita adecuarnos al tipo de respuesta que queremos. Por ejemplo, si me están preguntando por cuántas mujeres son casadas, debe haber en la base de datos información que me permita dar respuesta a esa pregunta. Para este caso es la columna Estado Civil. Para dar respuesta de cuántas mujeres son casadas, la opción de cuántas, la idea es que tendríamos que empezar a contar cuántas mujeres cumplen con ese requisito de estar casadas. Ese requisito para las funciones de base de datos lo vamos a llamar criterio. El criterio es aquel estado que deben cumplir los datos para que me sirvan y poder realizar una extracción de información. Siempre en las funciones de base de datos, este criterio debemos colocarlo fuera de la base de datos. Por ejemplo, para esta pregunta, ¿cuántas mujeres son casadas? Específicamente me están preguntando por cómo es el estado civil y me están dando la respuesta de ese estado civil, casada. Entonces, la recomendación es que tomemos el nombre del campo, para el caso de ese estado civil, lo copio y en un lugar que yo determine voy a pegar ese nombre de campo. Es mejor copiarlo y pegarlo a volverlo a digitar, porque la idea es que quede exactamente como hace parte de la base de datos. Como en esta ocasión el interés particular es que sean casadas, voy a tomar el dato casada, lo copio y lo pego debajo del nombre del campo. Lo he pegado debajo del campo, entonces en este momento estas dos celdas se van a constituir en los criterios para los cuales necesito dar esta respuesta. Vamos a ubicarnos en el lugar donde tengo que generar la respuesta. Voy a presionar igual o simplemente, mucho mejor, podemos entrar al asistente de las funciones, al icono insertar función, y en las funciones de bases de datos voy a buscar qué función me permite entregar el resultado que quiero. La pregunta es ¿cuántas mujeres son casadas? O sea, cuántas me obliga a mí a contar. ¿Pero qué dato voy a contar? Aquellas que digan casadas. Como lo que voy a contar es texto, la función que voy a utilizar tiene que ver con el contará, que me permite contar no solamente espacios llenos con datos numéricos, sino además llenos con letras o simplemente vacíos. La función en este caso es b de contará. Vamos a decir aceptar y miremos la ventana que ella nos muestra. En la parte base de datos, vamos a seleccionar el conjunto de nuestra base de datos. Entonces hago clic sostenido de tal manera que abarque toda la información. Voy luego a hacer clic en el nombre del campo. En esta ocasión, el nombre del campo, dice aquí, es el rótulo entre comillas dobles de la columna o el número que representa la posición de la columna de la lista. En este momento, ¿qué necesito contar? Aquellas mujeres. Entonces, el hecho de que quiera contar mujeres tiene que ver con el sexo. Entonces, la idea es que voy a hacer clic en la columna sexo, simplemente clic en el rótulo. Y en el criterio, voy a hacer clic allí y me dice que es el rango de celdas que contiene la condición específica o el rango que incluye el rótulo de la columna y un rótulo debajo de una condición. Esto que habla aquí de criterios es aquellos datos que yo saqué fuera de mi base de datos, aquellos que tengo en este lado. Los selecciono
y en este momento los datos o argumentos de mi fórmula están completos. La base de datos es toda mi información, el nombre del campo habla del sexo, porque me están preguntando es por mujeres, y en el criterio le estoy diciendo específicamente aquellas que son casadas. Cuando presiono el botón aceptar, él me entrega a mí la siguiente información, 8. Si vamos a contar cuántas personas aquí son casadas, exactamente debería darme como resultado 8. Para facilitar esta cuenta, digámoslo así, voy a ordenar. Voy a ir al menú datos, me paro en el estado civil y voy a hacer clic en ordenar a Z. Aquí él acaba de colocarme en la parte superior aquellas cuyo campo dicen que son casadas. En este momento, estas son las casadas. Si contamos, esto nos debe dar 8 exactamente. Vuelvo y repito, esto último que acabo de hacer, el ordenamiento, es simplemente para que nos confirmemos que el resultado que he obtenido a través de esta fórmula es el adecuado. Es mucho más fácil hacer la fórmula que empezar a ordenar una base de datos y contar de uno en uno la información. Hemos realizado un ejemplo de las funciones de base de datos.